Bueno, vamos a retomar esta charla sobre arte paleocristiano, que había quedado con algunas dificultades técnicas el otro día. Así que bueno, voy a primero compartir pantalla, donde estábamos con eh, en el punto de la basílica. Bueno, como decíamos, los cristianos necesitaron tener lugares de culto una vez liberado la posibilidad de hacer de manera eh, pública, o sea, sin trabas, el oficio de su religión, y a partir de eso comienzan a buscar un edificio que les permita organizar las asambleas, y en esto van a tomar como base la antigua Basílica Romana, que era el sitio donde se ejercía la justicia y también algunas actividades comerciales. Las basílicas eran edificios muy suntuosos, pero no tenían connotaciones religiosas, así que los cristianos toman la idea desde la basílica pública, la basílica romana, en la relación de utilizar la planta que tenía tres naves, una especie de nave central donde había una columnata que rodeaba todo un deambulatorio, y los cristianos, como vemos aquí, le quitan un ábside para hacer el ingreso hacia el sector de la procesión, que va a culminar en el altar donde se establece la acción eucarística. Junto con esto también adoptaron la idea de ubicar un claustro o un patio, porticado, donde se reunían los catecúmenos, ya que antes del bautismo no tenían acceso al interior de la iglesia. Una vez recibido el bautismo podían ingresar y hacer el camino hacia la consagración del pan y el vino, que se va a desarrollar en el sitio donde antiguamente se colocaban los jueces para administrar justicia. En este corte vemos lo que fue la primitiva basílica cristiana, que se aleja un poco de la majestuosidad que tenían las basílicas romanas, ya que van a adoptar prácticamente la planta de tres naves, con un ingreso en la parte estrecha de la nave. La basílica romana tenía el ingreso por la nave, por el lado mayor del rectángulo, y luego también lo que van a cambiar es la cubierta. Se van a hacer una cubierta tipo cabreada, muy sencillas, de madera, con cubierta de teja romana, que es la teja que tiene un sector plano y otro que solapa a la siguiente teja. Como podemos ver en el corte, a la columnata que resiste del prototipo de la basílica cristiana, la basílica romana, se le agregó un friso, y luego el muro que va a elevarse hasta lo que va a ser la cubierta, que permite alojar ventanas que van a ingresar luz cenital desde lo alto de la nave central. Las naves laterales pueden llegar a tener ventanas también para iluminar, como en algunos casos va a ser bastante más reducido. Finalmente, el ábside, como aquí vemos, es una bóveda de horno. Por debajo de la bóveda aparecen ventanas que iluminan el presbiterio y el altar del sacrificio. En esta imagen nos encontramos con un ejemplo muy claro sobre lo que fue la organización espacial interna de la basílica cristiana, en esta idea de las tres naves, donde la principal es la central, que tiene mayor jerarquía tanto en su altura como también en su posibilidad de
dimensión en horizontal, y al fondo el ábside con su bóveda de horno y los mosaicos de oro que van a enriquecer este sitio donde se celebrará la Eucaristía. Estos mosaicos de oro tienen una proveniencia desde el oriente, como también otro elemento importante que aparece en esta basílica, que es el baldaquino. O sea, el baldaquino era un elemento jerárquico compuesto por 4 parantes verticales y una cubierta que podía ser simplemente desde una tela muy rica en cuanto a su tejido, o bien ya como en este caso arquitecturizando ese simple paño soportado por 4 parantes que indicaba a la multitud lo que debajo estaba en mayor jerarquía, sea en este caso la celebración del rito de la consagración del pan y el vino, como en el oriente, que desde allí proviene también el baldaquino, ubicaba al personaje más importante de la reunión a la cual había sido convocada la población y demás. Santa María Maggiore, que es la basílica donde tiene su sede el obispo de Roma, o sea, el que es considerado primus inter pares, o sea, el Papa, es junto con Santa Sabina la basílica que conserva la planta basilical, o sea, la planta de 3 naves que lleva hacia el punto focal de toda la atención de este recorrido, que va a ser el presbiterio y el altar donde se celebra la Sagrada Misa. En una imagen de la nave podemos ver que está despojada de todo tipo de equipamiento, porque así se utilizaba la iglesia, sin ningún tipo de bancos o algo así como para poder sentarse o orar. Y aquí ya hay modificaciones que van más hacia el Renacimiento y Barroco, con lo cual solo lo que se conserva del paleocristiano en esta basílica es su planta de 3 naves. En esta imagen que el pintor Pannini nos ofrece sobre el interior de Santa María Maggiore hacia el siglo XVIII, podemos ver que el enriquecimiento de la basílica se va a dar en puntos muy precisos, como es la zona que está sobre las columnas que dividen las naves principales de las naves secundarias. Luego lo que llama la atención es ese cielo raso plano casetonado, pero este cielo raso viene desde el Renacimiento. Antes del Renacimiento, las basílicas paleocristianas prácticamente se mostraban toda la armadura de la techumbre, que era una armadura de madera de escuadrilla. San Pablo Extramuros es otra basílica que está fuera de Roma, pero muy preciada en cuanto a la organización de su planta basilical, que se amplió de 3 naves a 5. O sea, San Pablo Extramuros tiene esa particularidad de organizar mayor cantidad de naves en paralelo a la nave central, y este tipo de organización de 5 naves es la que, pasado el tiempo, se podrá ver en las misiones jesuíticas del Paraguay, donde las iglesias parece que tuvieran 5 naves en muchos de los edificios más importantes, y en otros sigue manteniendo la idea basilical de la idea de 3 naves. Y digo idea porque en las misiones guaraníticas no se conforman espacialmente naves en el interior de la iglesia. Un dato que no es menor, esta iglesia
tiene estos dibujos donde nos permite reconstruir cómo era la organización de la basílica hasta el siglo XIX. Aquí podemos ver el corte donde aparecen las tres naves, la nave central, las dos naves laterales a ambos lados, y en la vista de la bóveda de horno, donde aparece un mosaico de jerarquía particular, en donde hay una serie de personajes que van personajes etéreos que van a adorar a la divinidad, que está colocada justo en la clave del arco de la bóveda de horno. Por debajo vamos a ver algunas imágenes de este mosaico en las fotografías actuales. Un dato interesante es que a la Basílica de San Pablo Extramuros ya Piranesi la grafica con su fachada, que hoy no la vemos tal como aparece en este grabado, y sí aparece la torre, o sea, como una innovación del paleocristiano a la antigua basílica romana. Lo que sucede con San Pablo Extramuros es que en 1823 hubo un gran incendio que prácticamente la destruyó, y fue reconstruida tratando de preservar lo mejor posible aquellos sectores que habían sido poco dañados, pero también lo demás es una reconstrucción fidedigna de lo que era San Pablo en su momento original. Lamentablemente, esto ya nos está mostrando que San Pablo, tal como lo vemos en estas imágenes actuales, es una recreación luego del incendio, donde tanto el cielo raso como los mosaicos fueron restaurados y en algunos casos también conformados nuevamente porque habían sido destruidos con el incendio. Podemos ver algunas imágenes del nártex que precede a la iglesia, y que en el caso de San Pablo Extramuros aparece el patio de los catecúmenos ya ajardinado. Es el patio de los catecúmenos donde se reunían los que estaban recibiendo la doctrina para ser bautizados. Y luego aquí podemos ver en dos imágenes la incidencia con la luz artificial de esos mosaicos de oro que encienden justamente la bóveda de horno para dar mayor jerarquía, mayor presencia y una riqueza extraordinaria a estas interiores de las iglesias. Aquí podemos ver la figura del Cristo juez, o sea, es un Cristo que está bendiciendo, pero además está sentado en su trono, exhibiendo la palabra. O sea, es un Cristo de majestad, pero también recupera esa idea del Cristo juez. Por debajo aparece una serie de figuras muy sintéticas y separadas por ornamentación vegetal también sintetizada, siempre con el fondo de oro que desmaterializa la corporeidad, la volumetría y la materia misma, para remitirnos siempre al espíritu. En esta imagen ya podemos ver los frisos de mosaico, donde aparecen la figura del Mesías, ya con la iconografía propia de los rasgos semíticos, o sea, un hombre adulto, de barbado y con la cabellera más larga de la que usaban los romanos, a ambos lados del arco de triunfo Pedro y Pablo, y una serie de personajes que pueden ser dignatarios de la iglesia o bien figuras de santos con sus ropajes blancos, donde prácticamente no hay volumetría más que la línea que indica la sucesiva acumulación de ropajes en estos pliegues. Y en la parte superior, 4 figuras aladas que representan a los 4 evangelistas, el tetramorfos, pero que también tenemos que remitirlo a la idea que en el mundo romano
había figuras o había ideas de seres etéreos que se los representaba con alas para indicar su capacidad de volar de un sitio a otro, o por lo menos de estar en distintos sitios sin ser percibidos. De así que aparecen estas imágenes aladas. O sea, y siempre ese mosaico de oro que desmaterializa el fondo, le da apenas un soporte a las figuras estáticas, con muy leve y acompasado movimiento, más que nada un movimiento de adoración y genuflexión. San Pablo tiene la particularidad de ostentar en sus laterales los retratos de los pontífices reinantes, y en cada pontífice que asume la cátedra de San Pedro es retratado en mosaico y se coloca en los laterales, subsistiendo una leyenda o superstición que los medallones, cuando se completen, se termina la iglesia. Aquí vemos cuando se colocó el de medallón de Francisco, que en sucesión le seguiría al de Benedicto XVI. Santa Sabina es la segunda basílica paleocristiana casi intacta de Roma. En este caso, Santa Sabina tiene mayor presencia de autenticidad, sobre todo en el exterior, no ha sido prácticamente modificada. Se conserva una superficie continua de ladrillo en sus muros, sin mayor aditamento u ornamentación, y las ventanas laterales, que no van cubiertas con ningún tipo de vidriera colorida, sino que simplemente eran lugares para que se ingrese la luz, y lo van a hacer con algún tipo de cerramiento vidriado, pero de menor tamaño, y no usando los colores como después sí se usó más hacia la avanzada la Edad Media. Santa Sabina nos permite ver en este corte transversal la altura importante que tiene la nave central, y las naves laterales más bajas en cuanto a su altura, pero también con menor iluminación. Con lo cual estas basílicas tienen la particularidad de ser muy luminosas en los días de verano, en que hay bastante sol, y bastante oscuras en el tiempo del invierno. Aquí vemos ya en estas imágenes cómo se resuelve el interior de esta basílica, donde la ornamentación aparece con mucho énfasis en el arco de triunfo que separa el presbiterio o mejor dicho, la nave principal del presbiterio, y las ventanas en la parte superior, que aparece como si tuviera una coloratura, pero no son vidrieras al modo de los vitrales que después se hace más avanzado al medioevo. En la bóveda de horno aparecen también imágenes en mosaico, no ya con la profusión del mosaico de oro que veíamos en San Pablo, pero se mantiene esa rigurosidad de tener un zócalo opaco, luego las ventanas que van a iluminar el presbiterio, y finalmente la bóveda de horno, que hace la transición entre el muro vertical y el muro vertical curvo del ábside y el muro vertical de cierre. Santa Sabina nos permite reconstruir una parte de la historia que a veces se saltea muy rápidamente, que es donde de la basílica romana, que estaba cubierta por bóvedas, se va a pasar a una cubierta de doble agua, simplemente con tijeras o alguna armadura un poco más elaborada, y durante prácticamente 800 años va a ser muy poco o casi inexistente el uso de la bóveda de cañón corrido y de la cúpula en las iglesias o templos cristianos.
O sea, ¿esto por qué se da? Por la razón de que a partir del año del siglo V, o sea, empiezan ya la mayor decadencia del Imperio Romano de Occidente, y todas las técnicas y las tecnologías y las sabidurías de la construcción de los romanos se fueron diseminando, se fueron disipando, y hay una ausencia marcada de la obra pública en este gran periodo de la historia, con lo cual la recuperación de lo que hacían los romanos en su tiempo más glorioso, bueno, fue decayendo y haciendo las estructuras cada vez más simples. Podemos ver también la utilización de columnas de estilo corintio, con el fuste trabajado con canaladuras en los 2/3 superior y liso en la parte inferior. Esto ya es un trabajo al modo romano, que muy probablemente tendríamos que investigar un poco más en profundidad, pero probablemente estas columnas provengan de templos romanos, porque si bien no utilizaban el templo propiamente dicho para el culto cristiano, pero sí podían utilizar las partes de edificios romanos para la construcción de los nuevos edificios. También vemos la particularidad que los hombres se van a ubicar a la izquierda de la nave central y las mujeres a la derecha, o sea, los hombres en el sitio del Evangelio y las mujeres en el sitio de la epístola, como se ubicaban antes del concilio de Éfeso, de Trento, se ubicaban en las basílicas paleocristianas, y luego el concilio de Trento lo va a actualizar en la ubicación de dos púlpitos, uno para proclamar las epístolas y otro para proclamar el Evangelio o hacer la prédica en contrapunto. También otro dato que no es menor: en las basílicas paleocristianas puede llegar a aparecer una galería alta o una tribuna alta, que es el llamado matronium o matroneos, que era un lugar reservado a las mujeres, principalmente a aquellas señoras de mucha jerarquía social, aquellas matronas, o sea que eran las madres de familia, que tenían un lugar privilegiado reservado en estos sitios de culto. A los pies de Santa Sabina aparece un gran mosaico con una leyenda y las imágenes de la santa y otra figura religiosa. Y esta idea de incorporar las oraciones o historias con la escritura en las iglesias tiene que ver también con esa idea de que el feligrés, cuando se retira, puede llegar a aquel que tenía conocimientos de lectura, poder hacer una última oración antes de volver al mundo cotidiano. O sea, por eso es que la idea de las letras o las palabras van a ser una constante desde el paleocristiano hasta el siglo XIX en la ornamentación de las iglesias cristianas. Aquí podemos ver el friso de la leyenda en mosaico de oro y las imágenes santas por debajo de esta vidriera continua que rodea prácticamente los tres lados de la nave principal, y que da luminosidad en determinados momentos del día y sobre todo en el momento de la estación del verano. O sea, aquí en estas imágenes, que obviamente no son propias, porque es muy difícil conseguir este tipo de imágenes cuando uno viaja y está en determinados contextos, nos facilita ver la posibilidad de la incidencia de la luz dentro de la basílica cristiana. La luz se proyecta
sobre el mosaico de oro, y esto enfatiza el brillo tenue del oro, se enfatiza con este fondo azul y hace que realmente la riqueza espacial que tiene esta oración sea un logro más del arte paleocristiano. Y cuando hablo de la riqueza espacial es porque prácticamente parece como que toda la oración estuviera suspendida en el firmamento. La Basílica de San Pedro es la que mandó a construir Constantino sobre el posible sitio de sepultura de San Pedro, y a partir de esta construcción durante 1000 años perduró hasta que Julio II la mandó a demoler por estar en un estado bastante ruinoso, ser muy onerosa su restauración, pero además también la egolatría de Julio II impuso que allí debía construirse su propio mausoleo, o sea, prácticamente compartiendo sepultura con el fundador de la Iglesia Católica. Vemos como en las imágenes anteriores una iglesia de 5 naves, o una basílica de 5 naves con la bóveda de horno donde se va a colocar el altar, antecedida por el patio de los catecúmenos, y el ingreso, que no es directo y franco, sino que va a pasar por una serie de instancias de habitaciones, galerías, hasta llegar al patio de los catecúmenos y luego ingresar recién a la iglesia. También nos muestra la posibilidad de ver sobre este zócalo sobreelevado la jerarquía de la torre que se le agregó a la basílica cristiana. La torre tiene una doble misión de anunciar las horas de la misa o bien de la oración, como también a comenzar a ser un punto de observación que luego se va a trasladar a las iglesias ya más avanzado el medioevo, donde las torres van a tomar la jerarquía de presentar que en ese sitio está la iglesia y es allí donde se adora a la divinidad. Un grabado muy antiguo nos permite ver un corte con las 5 naves que tenía San Pedro, su estructura maderera para cubrir el espacio con una techumbre a 2 aguas, muy sencilla, sin cielo raso, y a medida que se aleja de la nave central se puede notar que hay una tendencia a la oscuridad, ya que las naves laterales no reciben iluminación directa. En la planta permite ver cómo es el ingreso a través de este conjunto de edificaciones, donde uno de ellos es la torre, luego la galería del patio de los catecúmenos, y finalmente llegamos a lo que va a ser el nártex y el ingreso hacia la nave central y naves laterales. A partir de esta solución que los cristianos encontraron para la organización de su culto, se llegará a ubicar perfectamente al feligrés en que en este sitio se hace la acción más importante de la iglesia, y para reafirmar se colocará la imagen de Jesús bendicente o también Jesús juez y protector. Los grabados antiguos nos permiten reconstruir cómo era San Pedro antes de su total demolición en el Renacimiento, y podemos observar que, como veíamos en otras iglesias, también aparece la idea de la bóveda de horno, el baldaquino. Aquí aparece como una especie de crucero, que es el que está indicado en este sector, donde no se cubre con una cúpula, simplemente es con una idea de cubierta a doble agua.
Y en este grabado inferior nos facilita observar cómo la iglesia o el templo se utilizaba no solo para algún tipo de ceremonia, o sea, no solo para la ceremonia, mejor dicho, de la celebración de la misa, sino también para algún otro tipo de ceremonia jerárquica, como es aquí muy probablemente un obispo o el obispo de Roma recibiendo credenciales o algún tipo de homenaje por parte de la corte. Aquí podemos ver también cómo la iglesia está desprovista de todo tipo de equipamiento para los feligreses, que permanecían en pie o bien podían estar de rodillas, pero no había ningún otro sitio o sitial para poder descansar o bien sentarse a orar. Aquí dejamos el link del video que malogró el otro día la grabación de esta clase, donde se reconstruyó a partir del modelo informático a la Basílica de San Pedro. Hay un recorrido, es muy interesante y se los dejo para que ustedes puedan visualizarlo en el momento que quisieran ver ya más en una secuencia de recorrido la espacialidad de la antigua San Pedro, que hoy solamente la podemos ver a partir de estas imágenes, sean de los grabados o los diseños y dibujos, o bien ya ahora con esta nueva tecnología poder visitar toda la iglesia. Y vamos a dejar aquí para en el próximo encuentro comenzar con Santa Constanza, este mausoleo iglesia que va a ser un prototipo muy importante a rescatar en el Renacimiento. Bueno, les agradezco que sigan estos cursos y en la próxima nos encontraremos con la posibilidad de avanzar en todo lo que nos queda, que es prácticamente todo el modelo de la basílica ya bizantina y el arte de Bizancio, que desde la antigua Constantinopla llegó también a Italia, donde tiene ejemplos realmente muy importantes. Bueno, muchas gracias por todo y aquí dejamos por hoy. Hasta la próxima.